Muy buenas tardes, distinguidos miembros de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, gerentes y personal administrativo de APLAFA, invitados especiales, profesores y profesoras que nos acompañan, estudiantes de los diferentes centros universitarios y público en general que nos acompañan o nos ven desde las diferentes plataformas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al webinar conversatorio VIH-Sida desde el enfoque de la salud pública, atención integral y educación sexual, organizado por la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia y en colaboración con la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Modera hoy su servidora Cristel Quintero, monitora del programa Juventudes con Opciones de APLAFA San Miguelito. Les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas. Antes de presentar a nuestra expositora de esta tarde, quiero destacar que el periodo de preguntas y respuestas se hará al final de la ponencia, por lo cual si tiene usted alguna pregunta sobre el tema en cuestión, puede a través del chat de esta plataforma enviar su pregunta y el equipo técnico de APLAFA y de SPOC que me acompaña seleccionará las preguntas o aportes que serán respondidos al final de la ponencia. Sin más preámbula, nuestra invitada especial es ginecóloga obstetra, es presidenta de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y ex jefa del Programa Nacional Materno Fetal de la Caja de Seguro Social. Demos la cordial bienvenida a la doctora Sara Di Campana. Es un placer tenerla hoy con nosotros, doctora. El espacio es suyo. Gracias, Cristel. Muy buenas tardes. Dando las gracias a PLAFA por esta actividad, a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, que me dio el honor para poderme dirigir a ustedes con un tema tan importante como es VIH, un enfoque en salud pública y educación sexual. Esto es muy importante, ya que desde la creación del Ministerio de Salud en el año 1969, la República de Panamá ha logrado grandes avances en la materia de salud pública y en salud sexual y reproductiva. Pero ante lo anterior y con el cuidado de la salud, aún existen grandes brechas en nuestra población panameña según el lugar de residencia, sea urbana o sea rural, el nivel socioeconómico al que pertenezca, el grupo étnico al cual forma parte, o si pertenece a población indígena y el acuerdo al área donde está, o si pertenece a poblaciones clave. ¿Qué son poblaciones claves? Me van a preguntar. Es aquella población que está expuesta a adquirir el VIH o a transmitir el VIH. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque va a haber una conclusión que yo les voy a pedir a ustedes, que ustedes me la den porque yo no la voy a escribir después de todo lo que les voy a hablar. Siguiente, Patti. Para el año 2020 nosotros tenemos una población estimada en el 2018 de 26.000 personas que viven con VIH-Sida. En el 2018 fueron 18.680, aumentó en el 2019 a 20.105 y ya en el 2020 nosotros teníamos 20.000. ¿Qué encontramos nosotros? Perdón. Siguiente. Para las tasas acumuladas de VIH de 2001 al 2020, miren todas las cifras. Hay áreas que se mantienen altas, como es la comarca 9 o la región de Panamá Este, pero ustedes ven la diferencia que hay entre Panamá Norte y Panamá Oeste. La relación de las personas con el virus de VIH es de hombre a mujer de 2:1. Siguiente. La epidemia de VIH en Panamá se encuentra concentrada en grupos de alto riesgo, siendo los más afectados la población trans con prevalencias del 15%, los hombres que tienen sexo con hombres, una prevalencia de un 13%, las mujeres trabajadoras sexuales con prevalencias ya más bajas de 2%, pero la prevalencia para la población general es del 0.8% de acuerdo a ONU-SIDA. Siguiente. En el año 2016 nosotros avanzamos grandemente
en 2 decretos ejecutivos que se establecieron, a pesar de que ya teníamos nuestra ley de VIH, donde se establecía la gratuidad de la prueba diagnóstica de VIH sífilis y su tratamiento en la República de Panamá. Se reitera en el decreto ejecutivo del 27 de octubre del 2016 que regula el funcionamiento de las clínicas amigables del Ministerio de Salud para la atención de poblaciones de mayor riesgo. ¿Por qué esto es importante? Porque en estas clínicas que se atendía a la población de mayor riesgo es donde nosotros vamos a concentrar a estas pacientes y ellas van a recibir tratamiento ahí, un tratamiento gratuito. Se hacen la prueba, se le hace el seguimiento o la trazabilidad, que es la palabra que está de moda ahora mismo, a los contactos y se le da tratamiento y se le da el seguimiento. Siguiente. ¿Cómo se transmite? El 95% la vía sexual, a través de las relaciones sexuales vaginales, anales. Tenemos deficiencia todavía en el uso apropiado del condón. Todavía tenemos un porcentaje de la vía perinatal o la transmisión vertical del VIH durante el embarazo, parto o la lactancia materna, cuando el virus no ha sido detectado, y por esto es bien importante la participación sobre todo del personal de salud. Nosotros tenemos un personal de salud que es muy importante, que es el que nos da apoyo en el seguimiento de los casos y muchas veces es el que nos busca los contactos, que son los trabajadores sociales. También es muy importante la participación de otro grupo importante de trabajadores de la salud, que son los psicólogos. Y también tenemos entonces la parte de enfermería que nos ayuda también, sobre todo en epidemiología, para la trazabilidad de los contactos. Y por la vía sanguínea ha disminuido con el paso de los años y con los estudios que se hacen ahora mismo a la sangre cuando se dona, para poder determinar si está contaminada o no, porque todos los familiares de los pacientes que van a donar sangre se le hacen muchos estudios para determinar si pueden ser portadores o no asintomáticos del VIH-Sida. No se transmite ni por la saliva, ni por el sudor, ni por las lágrimas, ni por los besos, tampoco por los insectos y las mascotas, tampoco para compartir los utensilios o para estrechar la mano o para compartir un abrazo, cosa que pues ahora estamos extrañando mucho con la pandemia que tenemos por el coronavirus, pero esperemos que de aquí al 2022, posiblemente que ya tengamos las vacunas, podemos estrecharnos la mano, darnos un abrazo y sentirnos apoyados en todas las situaciones por las cuales estamos pasando. Siguiente. ¿El VIH tiene cura? No, no tiene VIH cura. Y qué triste que tampoco podemos tener vacuna para prevenir el VIH. Pero, ¿cómo podemos disminuir el riesgo? Saber si somos portadores, haciéndonos la prueba, evitar el uso de utensilios punzocortantes contaminados, cuidado cuando compartimos drogas intravenosas, y una parte bien importante que es la educación en la casa. Cuando nosotros le hablamos a los papás, que le hablen a los hijos, conversar con sus hijos sobre todo lo que es el VIH y también las otras infecciones de transmisión sexual. El VIH es bien importante y estamos aprendiendo a vivir con VIH, pero todavía hay otras infecciones de transmisión sexual que tenemos y que están circulando. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, que en un momento dado, si no los diagnosticamos a tiempo, también mata a las pacientes de cáncer cervicuterino. Y en un momento dado, si estamos embarazadas, debemos acudir a nuestro control prenatal, porque en el control prenatal nosotros podemos hacer el diagnóstico temprano de VIH, recibir tratamiento. Y un niño al cual la madre no recibe tratamiento, nace enfermo, podemos con el tratamiento traer un bebé sano, provechoso para nuestro país. Siguiente. La prevención del VIH, esto es un tema que es difícil en nuestro ámbito educativo, en nuestro ámbito legal, en nuestro ámbito religioso. Esta es una opción de educación que este potencial todavía no ha sido aprovechado completamente en Latinoamérica y mucho menos en nuestro país. Esto implica tener que reconocer, plantear y consolidar
el papel que hace el sector educativo. Nuestros maestros, desde la escuela, desde temprano, en primaria, que aprendan a hablarle a los niños los peligros de la calle, que no hablen con personas extrañas, los papás que hablen con sus hijos, que los eduquen desde temprano. Pensamos que los primeros educadores son nuestros maestros en la escuela. No, no es cierto. Los primeros educadores son nuestros padres, es nuestra familia, nuestro papá y nuestra mamá, que deben no tener ningún tabú para hablar con los hijos de lo bueno, lo malo y lo feo, de lo que nos exponemos cuando salimos a la calle. Ellos son los primeros que nos deben aconsejar, nos deben comprender y nos deben ampliar todas las dudas que nosotros tenemos con respecto a todos estos temas que tienen que ver con salud sexual y reproductiva. También con la práctica de los valores y los valores colectivos de solidaridad, del apoyo, por ejemplo, que necesitamos ahora con este virus, que es una pandemia. Necesitamos el apoyo colectivo, necesitamos que las personas practiquen sus valores y nos apoyemos mutuamente para poder vencer esta pandemia. Así como lo hacemos con el VIH y SIDA, que nos apoyamos, estudiamos, hacemos las pruebas, también toda la normativa actual implica que dice, no salgas, cuídate, usa mascarilla. Hoy es un primer día en que yo no tengo mascarilla porque me estoy dirigiendo a ustedes a través de una videoconferencia. Debemos usar mascarilla cada vez que estemos con personas que no pertenezcan a nuestra burbuja social. Entonces, ese apoyo y esa solidaridad tenemos que practicarla, no solo en VIH, sino también en coronavirus. Y como es el tema actual, hay que tocarlo también. Siguiente. Hay un documento muy importante que yo se los quiero traer y se los traigo pocos temas porque me parece bien importante, que tiene que ver con educación. Y es la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del 2014 al 2015. Esta encuesta de salud sexual y reproductiva se hizo entre el apoyo del Instituto Conmemorativo Gorgas para la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA. ¿Qué es lo importante? El conocimiento que tenían los hombres y las mujeres de 15 a 49 años sobre el VIH-Sida, siendo más amplio que en el 2009. Vimos un mejor conocimiento en el 2014 al 2015, en los 15 a 49 era un 78% de conocimiento, que fue duplicado, ya que en el 2009 era solo el 36%. Pero quiero darles un comentario. Las mujeres eran las que más sabían acerca del VIH y SIDA. Siguiente. Más del 50% de los hombres y más del 65% de las mujeres habían realizado la prueba de VIH en esta encuesta, que es mucho más que lo que se habían hecho en el 2009. Pero miren la preocupación que yo les traigo. El uso de condón. Está difícil. Nuestra población no la quiere estar usando. ¿Por qué? Porque el porcentaje del uso del condón disminuyó entre el hombre y las mujeres de 15 a 24 años, que no son nuestros adolescentes y nuestros adultos jóvenes, en comparación con los datos del 2009. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver algo con la educación. Estamos preparando bien a nuestros adolescentes, estamos hablando con nuestros adolescentes los riesgos de tener actividad sexual sin condón. ¿Cuál es la primera barrera que nosotros podemos hacer o tener para poder prevenir el VIH? El condón. Entonces, tenemos que reforzar el uso del condón. Un adolescente, un adulto joven, no le podemos decir, no tengas relaciones sexuales. Vamos a hacer la realidad. Esto lo hemos enfrentado y yo lo he enfrentado en muchas charlas. Me dicen los adolescentes, doctora, es que a mí nadie me va a decir si yo puedo o no puedo tener relaciones. Cuando yo quiera, yo las voy a tener. Ok, las quieres tener, pero aprende. Mira lo que te estás enfrentando. Mira lo que va a pasar si no usas condón. ¿A qué te vas a enfrentar? Y si tienes responsabilidad a no usar condón, mira lo que vas a manejar.
Por eso a mí me preocupó cuando yo recibí la encuesta en Nacer de ver la comparación de nuestros adolescentes y adultos jóvenes. El uso del condón disminuyó con respecto al 2009. Siguiente. La primera relación sexual. Miren ustedes, los encuestados entre el 18 a 24 años que tuvo relaciones antes de los 15 años. ¿Quiénes fueron? Los hombres. Y entre 18 y 24 años, los hombres también. Fueron los que tienen más rápido y más temprano su primera relación sexual. Pero miren, muchos no comenzaron entre los 18 y 24, comenzaron después de los 18. Un 35% comenzó antes de los 15 años, que esto sí es diferente. En la encuesta de Nacer del 2009, nosotros vimos al revés. Los preadolescentes comenzaban mucho más temprano. Ya para Nacer en el 2014 vimos que retrasaron el inicio de su actividad sexual. Se quedaron pensando si valía la pena iniciar tempranamente la actividad sexual. Siguiente. El uso del condón. Miren, 39, casi 30, 40% el hombre en su primera relación sexual. La mujer un 27%. Una disminución con respecto al 2009. Y por grupo de edad, los de 15 a 19 años tendieron a usar el condón durante su primera relación sexual un 32%, comparación con los de 20 a 24. Hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que no estamos llegando y no estamos manejando la información adecuadamente a nuestros adolescentes y a nuestros adultos jóvenes. Pero yo pienso que no son los adultos jóvenes o los adolescentes que nosotros tenemos que educar. Nosotros tenemos que educar desde mucho más temprano, desde primaria, desde la preadolescencia, poder hablarles claro, al nivel de cada edad, hablar de los valores y hablar de lo que enfrentamos todos los días, sobre todo para prevenir el VIH y las infecciones de transmisión sexual. Siguiente. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud, a través de su programa de ITH y VIH y hepatitis virales, se encuentra realizando diversas estrategias de acompañamiento multisectorial. Ha aumentado la oferta de pruebas de VIH para que las personas conozcan su diagnóstico y puedan acceder a su tratamiento oportuno del VIH. Siguiente. ¿Cuáles son las poblaciones que ellos le dan prioridad? ¿O cuál es la población que ellos piensan que deben hacerse las pruebas? La población adulta que va a hacerse sus controles de salud. La prueba de VIH debe hacerse como un control de salud. Muchas personas no entienden por qué se les pide que se hagan la prueba de VIH. Piensan que no pueden ser portadores asintomáticos de VIH, pero sí, ustedes no saben la cantidad de personas que tenemos en la calle que no saben que son portadores asintomáticos. Los adolescentes que han iniciado relaciones sexuales, también cuando van a hacer sus controles de salud, deben, sobre todo si no han usado condón, deben hacerse la prueba de VIH. Que es también muy importante para nosotros los ginecobstetras, la embarazada. La embarazada se hace 2 pruebas de VIH durante el embarazo, en el primer trimestre y en el tercer trimestre. Si la paciente llega a su labor de parto al hospital y no tiene certificado que se ha hecho las pruebas, se la hacen ahí de una vez para ver si tenemos chance de darle tratamiento al bebé en caso de que la paciente no sea una portadora asintomática y no se haya hecho las pruebas. Créanme que hay muchas pacientes que algo sospechan que ellas han estado haciendo o su pareja ha estado haciendo, que uno les da las órdenes de los laboratorios y se hacen los laboratorios, pero la del VIH no se lo hacen. Y cuando uno les pregunta, pero ¿por qué no te la hiciste? Si aquí dice que se te ordenó, es que tenía miedo. No, no hay que tener miedo, hay que enseñarles que hay que manejar esto. ¿Por qué? Porque si un bebé nace y le damos tratamiento antes de nacer, tenemos un bebé sano. Si no, vamos a tener un bebé enfermo. Y la pareja de la embarazada que sale VIH positivo, se le da también seguimiento
la trazabilidad y se le hace la prueba de manera gratuita. Siguiente. Esta es la norma para el manejo terapéutico de las personas con VIH en la República de Panamá. También se destaca la población clave, que es la que yo les estaba hablando, que son las personas que se exponen a adquirir el virus del VIH o a transmitir el virus del VIH. Entonces, estas pacientes, estas personas que son diagnosticadas VIH, entonces son las que van a las clínicas amigables que hay en los centros de salud y en las clínicas a nivel nacional para recibir su tratamiento. El tratamiento es gratuito. Y esto es una ley que nos pone a nosotros a nivel diferente de otros países, porque en otros países el tratamiento de VIH y SIDA se cobra. En nuestro país ni las pruebas ni el tratamiento se cobra, es gratuito. Siguiente. Aquí tenemos la cascada del continuo de la atención del VIH. Quiero que ustedes vean aquí en el 2016 cómo fue los casos estimados que se diagnosticaron, un 20.873, que conocían el diagnóstico un 77%. De ese 77%, solo 59 estaban inscritos en las clínicas de atención. Un 52% eran los que recibían tratamiento y los que lograban tener una carga viral, un 22%, que era una carga viral mayor de 50 copias. Entonces, que tienen carga viral indetectable. Nosotros, miren, para un mismo año, 20.873 casos y solo casi 5.000. Un 25% de esas personas lograron tener una carga viral casi indetectable, cuando en realidad deberíamos lograr que el 100% de esas personas recibieran tratamiento, conocieran su diagnóstico, fueran a hacerse su seguimiento, recibieran su tratamiento y tuvieran su carga viral indetectable. Entonces, hay que hacer algo y debemos darle seguimiento y debemos seguir en esta lucha contra el VIH. Siguiente. Para las mujeres embarazadas, y esta aquí es muy importante porque Panamá es uno de los países que tiene normado la atención materno-infantil. Por ejemplo, tenemos el Plan Nacional para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil del VIH sífilis. Estas son normas nacionales que tienen que ver con todos los grupos de apoyo que atienden las embarazadas. Tanto el ginecólogo como la enfermera obstetra, como el médico general, porque hay áreas donde no hay ginecólogo obstetra, hay médicos generales que son los que dan atención prenatal. Donde no hay enfermeras obstetras, son enfermeras generales las que dan. Y muchas veces el seguimiento no solo lo da las enfermeras obstetras, sino las enfermeras básicas. Y también nosotros tenemos en ciertas áreas, tenemos un personal de apoyo muy importante, como son los trabajadores sociales, que le dan seguimiento a las pacientes, sobre todo cuando son positivas y no van a recibir su tratamiento. Entonces, ellos son los que nos apoyan en cuanto al seguimiento y a la búsqueda de nuestros pacientes cuando se escapan de la clínica o cuando no van a recibir su tratamiento. Siguiente. El Plan Nacional para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil de VIH-Sífilis fortalece la capacidad de los servicios de salud sexual y reproductiva en sus diferentes niveles de atención. Trabajamos para el fortalecimiento de indicadores para la respuesta nacional para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y se fortalece con la Comisión Nacional Interinstitucional, que incluye la participación de MINSA, la Caja de Seguro Social. Participamos activamente, las sociedades civiles, por ejemplo, la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Panameña de Pediatría, APLAFA como ONG participa en la comisión, las universidades, el despacho de la primera dama, y muchas veces recibimos el apoyo del sector privado para unificar el esfuerzo y salir adelante. Siguiente. El VIH sigue siendo una enfermedad estigmatizante, deshumanizante, pero con la correcta información y orientación se le puede dar la calidad merecida a cada paciente.
el sistema de salud no solo depende de la cantidad de los recursos, sino cómo se emplean estos recursos, cómo se organiza y se dirige el sistema de salud, cómo se forman a las profesionales y a la motivación de apoyo a los grupos sociales implicados, que deben tener una participación activa para poder salir adelante como país. Siguiente. Los hallazgos identificados ante la encuesta de Nacer nos reafirma que urge una necesidad de invertir en un modelo preventivo en educación sexual y reproductiva. Ustedes se hacen la pregunta, yo sí me la hago, ¿por qué nosotros no tenemos una ley de educación sexual? Estamos trabajando por una ley de educación sexual, deberíamos estar trabajando por una ley de educación sexual. Hacer una mayor promoción, prevención y educación desde las edades tempranas. Esto contribuye a reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. De repente las pacientes no se van a contagiar de VIH, no se van a contagiar de el virus del papiloma humano, pero hay otra infección muy importante que también estigmatiza a las pacientes. Por ejemplo, una enfermedad que se llama clamidia, que cuando le da a las pacientes, sobre todo en las pacientes con vida sexual activa y en edad reproductiva, puede dañar las trompas de falopio y las pacientes quedan estigmatizadas porque les daña su sistema reproductivo y no pueden quedar embarazadas. También tenemos que debemos trabajar para disminuir el número de embarazos no deseados. El número de embarazos en mujeres adolescentes hay que disminuirlo y también debemos trabajar para garantizar una mejor calidad de vida y salud a toda la población. Siguiente. Yo les traía a ustedes un ejemplo de las normas que nosotros tenemos a nivel nacional con los diferentes protocolos en los cuales como funcionarios del sistema de salud debemos trabajar. ¿Por qué? Porque el VIH-Sida no solo se ve a través de la actividad sexual consensuada, también se ve a nivel de la actividad sexual que es producto de una violación. Entonces, también tenemos una participación en esa actividad, porque los embarazos en adolescentes, ustedes saben que se deben reportar de oficio. Todo embarazo en menores de 18 años, toda paciente embarazada de 17 años, 11 meses y 29 días, la persona que la recibe en cualquier instalación de salud, sea trabajador social, sea enfermera, sea ginecólogo, sea pediatra, debe reportarla porque se debe investigar de oficio. Tenemos las normas técnicas administrativas y los protocolos de atención del programa de salud integral de la mujer, donde ustedes ahí ven la atención integral de la mujer, la planificación familiar y la vigilancia de la mortalidad materna y perinatal. En el componente del programa de atención del embarazo, parto, puerperio y de recién nacido está el componente de la determinación del VIH-Sida, que la hacemos durante el embarazo, 2 veces la prueba, en el primer trimestre y en el tercer trimestre. Siguiente. Les traía otra de nuestras normas donde está la reducción del plan nacional, el plan estratégico nacional para la reducción de la mortalidad materna y perinatal, que es muy importante. Siguiente. El plan estratégico nacional para la prevención y control del cáncer. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que darle seguimiento a los pacientes. Los pacientes van, se hacen sus estudios de salud, pero, por ejemplo, algo tan sencillo como hacerse una citología o un Papa Nicolau una vez al año, no se lo hacen. Entonces, debemos trabajar. Y trabajamos no solo por el VIH-Sida, sino también por otras causas de muerte para la mujer panameña, como es el cáncer cervicuterino. Siguiente. Y también tenemos el manual de normas, procedimientos de atención integral de violencia y promoción de formas de convivencia solidaria en el Sistema Nacional de Salud, que tiene que ver con todo lo relacionado con violencia, donde tenemos que reportar los casos de violencia, donde tenemos que reportar los embarazos no deseados. Y les cierro mi presentación con las palabras de Nelson Mandela. La violencia medra cuando no existe democracia, respeto por los derechos humanos ni condiciones de buen gobierno. Hablamos a menudo de cómo puede enraizarse una cultura de violencia.
Estas son las palabras de Nelson Mandela en el Informe Mundial sobre la Violencia y Salud en el 2003. Así que nos toca trabajar, nos toca trabajar juntos como país para poder disminuir el VIH, que es el tema que nos tocamos en el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Sara por gran magistral ponencia y de verdad información que es muy valiosa acerca del VIH y en contexto para Panamá. De esta manera vamos a abrir el espacio para las preguntas y respuestas. Y tenemos una por acá. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? El VIH es la persona que es portadora del virus y que todavía no está presentando la enfermedad. Ya cuando tiene SIDA es porque ya entonces tiene las manifestaciones sistémicas de la enfermedad, que son diferentes grados de manifestación de la enfermedad. ¿Cómo funciona la prueba del VIH? Es una prueba que se hace si usted sospecha que ha tenido actividad sexual con una persona que puede ser portador o tuvo actividad sexual sin protección y está preocupada, va a cualquiera de estas organizaciones no gubernamentales que hacen la prueba, puede ir a los centros de salud, incluso puede ir a la caja de seguro social, solicita la prueba, se le hace un formulario y lo más importante de esto no es que con una sola prueba es suficiente. Hay algo que se llama ventana inmunológica y la prueba hay que volverla a repetir. La repetimos en 3 meses y después de 3 meses entonces usted puede estar tranquilo si las 2 pruebas son negativas, en el cual usted entonces no adquirió el VIH. Ok. Si una persona se hace la prueba del VIH y sale positiva, ¿qué debe hacer o qué va a hacer? ¿Qué debe hacer? Bueno, tiene que ir primero dónde se la hizo. Si se le hizo a nivel del sistema de salud público o privado. Primero tiene que decidir a dónde quiere ir. Si se lo hizo en el sistema de salud público, puede ir a la clínica donde se hizo la prueba o va a epidemiología o va a medicina general y entonces ahí lo encarrilamos. Ahí se le hacen todo el formulario, la captación y se le va a preguntar los contactos sexuales y se le da seguimiento. Hay muchas personas que prefieren ir al sistema de salud privado. En este caso se recomienda ir a su médico de cabecera, que puede ser el médico familiar o un médico infectólogo, en el cual igual va a hacer todos los análisis, le va a informar que hay que mandar a todos los contactos a hacerse la prueba y en este caso, al mandarle a los contactos, entonces los contactos pues se hacen la prueba y eso se llama lo mismo, ¿no? La trazabilidad. ¿Qué es el periodo de ventana? El periodo de ventana es el periodo de incubación del virus. Entonces, es el periodo que debemos esperar entre la primera y la segunda prueba para poder determinar que si estuvimos expuestos y nos salga positiva la prueba. Con una sola prueba, por ejemplo, que se hace en uno de los laboratorios, no es que ahí para la prueba, sino que se manda a confirmar. Entonces, se le hacen pruebas confirmatorias y en ese caso, entonces ya se llama al paciente y se le dice que su primera prueba salió positiva, se mandó la confirmatoria y entonces se le hace todo su estudio y se le recomienda, entonces se tiene que repetir la prueba. Tenemos otra pregunta por acá. Cuando una persona tiene la carga viral indetectable, ¿ya no puede transmitir el VIH o sí? En teoría no, si se mantiene indetectable la prueba. Muchos de esos casos son cuando los pacientes tienen actividad sexual sin condón y las pacientes quedan embarazadas, pero lo que se recomienda es que a pesar de que tenga la carga viral indetectable, sigan usando su método de protección. Otra pregunta. ¿Es seguro para 2 personas que viven con el VIH mantener relaciones sexuales sin protección únicamente entre ellas? Así es. Sí. Sí. Siempre y cuando estén seguros de que no va a haber una tercera persona. Claro, claro. Sí. Así es. Cuando se tiene VIH, no hay vuelta atrás. ¿Qué significa vivir con VIH? Que vas a vivir y vas a morir con el virus. Y lo que hay que estar es en tratamiento y hacerse los controles periódicos.
Usted no es una persona que usted se puede desaparecer del sistema de salud. Usted es una persona que tiene que acudir a todas sus citas y a todas sus evaluaciones. A todas. ¿Por qué? Porque el paciente con el virus del VIH es un paciente que, a pesar de que tiene la carga viral indetectable, es un paciente que tiene un inmunocompromiso. Entonces debe seguir su tratamiento para disminuir las posibilidades de tener otro tipo de infección que le vaya a afectar su sistema inmunológico. Ok. Acá otra pregunta. ¿Por qué no existe vacuna para el VIH? Bueno, yo no creo que yo sea la más adecuada para contestar esa pregunta. Habría que preguntárselo a los grandes investigadores. El doctor Adán Ríos, panameño, investigador, internista, que vive en Estados Unidos, ha estado trabajando muchos años y no ha habido manera de poder sacar la vacuna del virus del VIH. Ese es un tema que ha salido mucho en este periodo, porque dicen que para la prueba, para el coronavirus ya tenemos vacuna. Hay países en el mundo que ya están probando vacunas. Entonces uno queda con ese sentimiento. ¿Por qué tenemos ya vacuna? Yo estoy feliz que tengamos vacuna, no que no estoy en contra, pero ¿y qué pasó con el VIH? Entonces, ahí sí me reservo la respuesta. Sí. Exactamente. ¿Qué tan efectivo es el condón para evitar la transmisión de VIH? Siempre y cuando sea usado adecuadamente, muy efectivo. El problema está en que muchas veces no es usado adecuadamente o no probamos el condón después de tener actividad sexual. Entonces hay que probar después de tener actividad sexual el condón para saber si el condón no se rompió, porque a veces la actividad sexual es muy fuerte y si es muy fuerte el condón se puede romper. Y muchas veces las personas cargan el condón en la cartera, expuesto al calor, a los cambios de temperatura. Y aunque ustedes no lo crean, siempre debemos tener condones sin tanto tiempo de exposición. Lo más importante que debíamos preguntarle a nuestra audiencia es que si saben probar el condón después de la actividad sexual. Seguimos. ¿Considera que el VIH en población obstétrica es un problema de salud pública? Por el número de pacientes embarazadas que salen, no sería un problema de salud pública, pero para mí, cualquier paciente, una que yo tenga embarazada con VIH positivo, sí es un problema de salud pública, porque es una paciente que se expuso al virus y que no recibió la atención adecuada, porque si hubiera usado condón a la actividad sexual, de repente tampoco se hubiera embarazado. Muchas veces tenemos pacientes con VIH positivo y embarazos no deseados. Entonces ahí es muy importante y era lo que yo les quería conversar. ¿Qué piensa nuestra audiencia de qué nos hace falta aquí con respecto al VIH y a las infecciones de transmisión sexual? Seguimos acá. ¿Cuenta Panamá con las más actualizadas pruebas en detección de VIH? Así es, sí cuenta. Y es más, nuestro Instituto Conmemorativo Gorgas es un pionero en cuanto a las pruebas del VIH. Y él es el que certifica cuando una prueba de VIH sale positiva, él es el que hace la certificación a través de la segunda prueba que se le hace. Nosotros debemos estar orgullosos del Instituto Conmemorativo Gorgas que tenemos. Y lo ha demostrado ahora con la pandemia del coronavirus. Excelente. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el pronóstico de una madre y un bebé recién nacido con VIH? Pero depende. Si la mamá recibió tratamiento y tiene carga viral indetectable, excelente pronóstico, porque la paciente está educada y su bebé va a salir sano. Y ese bebé va a ser un niño sano y se va a desarrollar como cualquier niño. La dificultad es la paciente embarazada que acude a dar a luz sin haberse hecho control prenatal, o se hizo control prenatal, pero no se hizo las pruebas de VIH y no conoce su estado de VIH, o llegó en estado avanzado de la labor que no dio oportunidad de hacerle la prueba y resulta ser que esa paciente es VIH positiva. Entonces hay que darle tratamiento.
y si lo damos muy temprano, posiblemente podamos rescatar al bebé. Pero lo más importante es no exponer al bebé. Entonces, lo que debemos hacer es, toda paciente embarazada, como nosotros como personal de salud que tenemos, que conocemos y que trabajamos con eso, le debemos recomendar que si ya se hizo su control prenatal y si ya se hizo sus pruebas de VIH y las pruebas de BDRL, que son otras que se hacen 2 veces durante el control prenatal. Doctora, acá tenemos otra pregunta. ¿Cuándo debo realizarme la prueba de VIH si tengo una vida sexualmente activa? Depende. Si usted se hace una prueba de VIH y usted está usando su condón, no hay ningún problema. Pero usted puede hacérsela regularmente, la prueba, para poder determinar que no ha habido ningún accidente y que no es portador del virus. Eso depende de la frecuencia y de la vida sexual que tiene. De repente para esa persona una vida sexual activa sea una vez toda la semana, para otra persona es 5 veces al mes. Es depende de cómo ella catalogue su actividad sexual, su vida sexual activa, para ella qué es. Eso es individual de persona a persona. La pregunta, ¿cuál es el riesgo de transmitir el VIH por medio de un piercing o un tatuaje? Eso es una muy buena pregunta. Eso en teoría, sí, depende el lugar donde se lo haga. Por eso yo le tengo miedo a los piercing, a los tatuajes, porque depende de las medidas higiénicas y de la persona, la preparación que tiene la persona que hace el piercing y el tatuaje. Si es una persona que utiliza agujas desechables y que nada más se la hace, utiliza equipo desechable, no hay ninguna dificultad. El problema está en que si conocemos o no conocemos la trayectoria de esa persona, del estudio de tatuaje. Si es seria, responsable, si está preparada, qué tipo de equipo usa, si usa agujas desechables o usa agujas reesterilizables. Entonces, más tiene que ver es con la preparación y la responsabilidad de la persona que hace los tatuajes. Así es. Otra pregunta, ¿cuáles son los periodos de mayor transmisibilidad del VIH? El mayor periodo de transmisibilidad del VIH depende de la carga viral. Sí, así es. Así es. Okay. Acá tenemos otra pregunta. ¿Hay casos de personas inmunes del virus en Panamá? Hasta donde tengo conocimiento, no. Pero sí se dan casos de personas inmunes o no. No he escuchado. La verdad es que eso es tema de infectología. Me declaro sin competencia en ese tema. Vale, está bien. Vamos a ver otra pregunta por acá. ¿Cómo puedo yo saber si una persona tiene VIH? Si es asintomático, no va a saberlo. Vamos a ver. Por eso es que si usted va a tener actividad sexual con una persona y no conoce la historia de esa persona, o si la conoce y sabe que es una persona que ha tenido varios compañeros sexuales, yo no tuviera actividad sexual con esa persona. Y si la tuviera con condón. Pero es preferible no exponerse. Una de las primeras cosas que le enseñamos a los preadolescentes y a los adolescentes, que cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Y entonces iniciar tempranamente una actividad sexual por presión de grupo o por entrar en la moda y exponernos a una infección de transmisión sexual, a una enfermedad VIH o a un embarazo no deseado. Yo siempre digo, cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Así es. Seguimos acá con las preguntas. ¿El VIH o sus tratamientos es una causa de aborto? No. 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 A menos que la paciente esté en muy mal estado y
el embarazo vaya a complicarlo, pero en realidad las únicas causas de aborto aquí en Panamá legal de interrupción del embarazo son violación, que el bebé venga con malformaciones congénitas que le impidan la vida y que el embarazo a la mamá lo ponga en peligro a la madre. Esas son las tres indicaciones. No hay más ninguna indicación. Por ejemplo, a veces solicitan bebés, por ejemplo, con síndrome de Down. El síndrome de Down no es una indicación de interrupción del embarazo. Hay bebés síndrome de Down que son fuera de serie. Sí. Así que esos tres son los tres motivos por el cual se interrumpe legalmente, pero en el sistema público, en la salud privada no hay interrupción legal del embarazo. Oh, ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué tan segura o frecuente es la transmisión de VIH de la madre al hijo? Si la madre no ha recibido tratamiento, hay transmisión, hasta el 50% de los casos. Y también por la lactancia materna. Así que por eso es importante que la madre reciba tratamiento. Por eso insistimos en que la madre se haga las pruebas de VIH durante el control prenatal y reciba su tratamiento. Y que vaya a todas sus citas, porque van a citas de infectología, van a citas de epidemiología, van a citas de medicina materno-fetal. Entonces, es un compromiso. Sí. Pero el bebé lo vale la pena y la mamá también, porque a la mamá se le da el tratamiento y la carga viral es casi indetectable, incluso se le puede dar parto normal. Y el bebé, un bebé sano, productivo para el país. Wow, sí, es muy, muy importante. Entonces, Así es, así es. Otra pregunta, ¿en qué consiste la profilaxis post-exposición? Cuando sobre todo se va en los casos de violación, se les da AZT, se les da tratamiento a las pacientes. Se les hace la prueba, pero se les da de todas maneras el tratamiento profiláctico post-exposición cuando ha habido estos casos de violación sobre todo. Entonces ya se inicia un proceso legal y la paciente va y recibe todos sus tratamientos y no solo se le da profilaxis por VIH, también se le da para el otro tipo de infecciones de transmisión sexual como son sífilis, gonorrea, clamidia, completo. Excelente. ¿Se puede adquirir VIH a través del sexo oral? En teoría, a menos que haya lesiones. Ok. Pero la verdad es que es vaginal, anal, rectal. Ok, las más frecuentes. ¿Qué avances ha tenido Panamá en la lucha contra el VIH-Sida? Las normas para la prevención de la transmisión vertical del VIH. Nosotros como país, nosotros tenemos normas que nos indican lo que debe recibir una madre, no solo a nivel del sistema público, sino a través del sistema privado. Y no solo lo hacemos los ginecólogos, también los pediatras, a nivel nacional. Somos uno de los países en los cuales nuestras sociedades, la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Panameña de Pediatría, pertenecen a agrupaciones o comisiones de la Dirección General de Salud, donde trabajamos arduamente en temas como el Plan Nacional de Cáncer, como las guías de manejo de complicaciones médicas y embarazo, también lo que es las pruebas de las normas para la atención de los pacientes con VIH, también se participa activamente. Y esto la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Panameña de Pediatría participamos en las comisiones para la prevención de la mortalidad materna y perinatal, por ejemplo. Y en todas estas comisiones estamos por decreto. Somos uno de los pocos países de Latinoamérica en los cuales nos toman en consideración, participamos por decreto y participamos activamente en las actividades de educación médica continua del personal de salud, tanto público como privado. Excelente. Acá ya casi finalizando las preguntas.
¿Qué opinión tiene usted sobre la educación sexual y reproductiva en Panamá y cuáles son a su juicio los principales obstáculos que se enfrentan para ofrecerla? La política es el primer obstáculo. Con eso le resumo todo. Nosotros necesitamos una ley de salud sexual y reproductiva. Y la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología ha participado en los diferentes debates sobre la ley de salud sexual y reproductiva, acompañando al programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud y acompañando al Programa Nacional Materno-Infantil de la Caja de Seguro Social. Entonces, sí necesitamos, porque Panamá es una diversidad de razas, una diversidad de cultura, y necesitamos unificar los criterios de educación. ¿Por qué? Porque en ciertas áreas, en ciertas escuelas, tienen acceso a educación sexual. ¿Y por qué lo sé? Porque a nosotros nos invitan a dar charlas y clases de educación sexual, pero no llegamos a todos porque hay áreas donde no se les permite a los componentes de salud de Meduca a tener acceso. Y ustedes saben que ha sido controversial las famosas guías de salud que salieron y que están en revisión, y debemos hacer un acuerdo nacional para tener una ley, pero que lo primero que debemos hacer es resaltar la práctica de los valores, porque sin valores no vamos a ningún lugar. Entonces, si nosotros resaltamos nuestra práctica de los valores y que debemos dar educación sexual, una educación sexual adecuada de acuerdo a la edad y respetando la idiosincrasia de cada uno de los grupos culturales, porque tenemos diferentes grupos culturales, y nos respetamos todos, podemos sacar una excelente ley de salud sexual y reproductiva, de educación sexual. Así es. Igual de parte de APLAFA, nosotros tenemos un gran compromiso también, al igual que SPOC, en dar este tipo de información a la población y más a la población de adolescentes, jóvenes y mujeres que constituyen poblaciones claves también para detener estos temas de infecciones de transmisión sexual y el VIH. Y de verdad agradezco muchísimo. Ella nos ha aclarado muchísimas dudas. De verdad estoy muy agradecida de poder compartir este espacio con usted. De esta manera damos cierre a la sesión de preguntas y respuestas y damos por terminado este webinar conversatorio, no sin antes agradecer también a todos y todos los presentes que estuvieron aquí acompañándonos, también al equipo de SPOC que han sido maravillosos en estas conferencias. Al equipo de APLAFA también, a los profesores y profesoras, estudiantes y público en general. Y claro, sin ustedes el éxito de esta actividad no hubiera sido posible. Ha sido un honor de verdad haber sido moderadora de esta actividad y me despido deseándoles que pasen unas muy buenas tardes y de verdad muchísimas gracias, doctora Sara, de verdad ha sido muy excelente la sesión. Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor poder compartir la tarde con el personal de APLAFA, SPOC y con todos los que nos participaron a través de las preguntas y las respuestas. Muchas gracias.